Bueno, pues muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en las sesiones semanales que con gusto organizamos la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. Un afectuoso saludo de parte del doctor Faustino Morales, nuestro presidente, para todos ustedes. En esta ocasión, bueno, como bien sabemos, bueno, los médicos no solo contamos con conocimientos científicos, también en general se tiene esa característica de estar como muy empapados de temas culturales. Y en esta noche hablaremos de un tema cultural y social que, bueno, es de trascendencia para lo que sería la etnografía aquí en México. Hablaremos de el caso Yaqui. Como bien probablemente lo hayamos escuchado, ¿sí? El grupo Yaqui es un pueblo, es una tribu que tradicionalmente ocupaba un gran territorio de México, ¿no? Localizado básicamente ahí en la franja costera, por ahí por Sonora, ¿sí? Tiene varios pueblos tradicionales y, bueno, tiene características muy particulares en cuanto no solo a su localización geográfica, sino los dialectos, su organización política, su organización religiosa, ¿sí? Y sin duda, bueno, es un pueblo que ha sobrevivido a lo largo de la historia, pues innumerables inconvenientes, por así llamarlo, ¿no? Ha sobrevivido a guerras, a esclavitud, a ataques militares y, bueno, últimamente también ahí hay un tema, como todos sabemos, con el agua, ¿sí? Entonces, ¿quién mejor que alguien que vive en esa zona y que siempre ha estado muy interesado en lo que es esta tribu y, bueno, compartirnos acerca de esas características tan especiales que todos como mexicanos debemos conocer y reconocer de muchas de nuestras etnias? Para ello, está con nosotros en esta noche el doctor Etsuo Tirado Hamasaki. El doctor Tirado es egresado de la Universidad de Monterrey, obtuvo una mención honorífica por haber tenido el primer lugar de su generación. Él realizó su residencia de medicina interna en el Hospital de Especialidades número 25 en Monterrey, Nuevo León. Por supuesto, está certificado por el Consejo de Medicina Interna. Esta certificación la mantiene vigente desde su egreso de la residencia hasta la fecha. Desde el año 2000 fue electo como Fellow del American College of Physicians. Tiene participación en la Federación Mexicana de Diabetes, en la Asociación Nacional Mexicana de Educadores de Diabetes y también ha participado en la primer guía mexicana de diabetes. El doctor Tirado también fue presidente del capítulo Sonora de lo que era entonces la MIM y también coordinador nacional de filiales en la MIM en el año 2000. Fue fundador del Hospital de Especialidades en Ciudad Obregón, actualmente conocida como la UMAE 167, y si bien está jubilado del IMSS y del Hospital Adolfo López Mateos, continúa con una práctica privada y docente como profesor de medicina en la Universidad de Sonora. Y bueno, un experto en este tema nos compartirá este tipo de conocimientos para enriquecer nuestro acervo cultural en esta noche. Gracias, doctor Tirado, por acompañarnos. Y bueno, le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Buenas noches. Esta noche vamos a hablar del caso Yaqui, que es un repaso histórico con un análisis de las peculiaridades de esta etnia. Una etnia que está muy cerca de la ciudad donde yo vivo, que es Ciudad Obregón, Sonora, por lo que he podido convivir con ellos durante muchos años, incluso atender como pacientes a personas de esta etnia y enterarme de sus problemas, de su forma de vida, de su forma de entender la realidad, de la vida, su cosmovisión. Y es lo que me ha hecho hacer esta revisión que vamos a compartir. Este es un resumen curricular. Soy egresado de la Universidad de Monterrey. Hice mi residencia en el Hospital 25 de IMSS en Monterrey. Estoy certificado por el Consejo de Medicina Interna. He participado tanto en la Asociación de Medicina Interna de México
como en el actual colegio. Me tocó la conversión de asociación a colegio, por lo que soy socio fundador del colegio. Soy fellow del American College of Physicians y actualmente estoy jubilado de dos instituciones, tanto del IMSS como del ISTESON, que es una institución del estado de Sonora. El plan de esta plática se divide en un repaso histórico, en un comentario sobre sus tradiciones y un comentario final sobre el estado actual. Vamos a empezar con la cuestión de los ríos que tienen relación con la etnia. Aquí vamos a ver el río Gila, porque el mítico Aztlán, el lugar de las 7 cuevas donde la tradición náhuatl o azteca marca como el lugar de origen de la migración que llegó hasta el Valle de México, se encuentra en la confluencia del río Gila con el Colorado, que sería aproximadamente aquí. No hay una certeza, pero se considera que es el posible punto de partida de los utonahuas. También hay mucha discusión respecto a lo que son nahuas y aztecas, que en realidad son términos equivalentes, pero el sentido de náhuatl es un sentido lingüístico, más que un sentido genético o propiamente de una raza, es el lenguaje. Y aquí tenemos 3 grandes territorios: los utonahuas del norte, que todavía quedan unos pocos; los utonahuas del centro, donde tenemos presente la población en lo que actualmente es Sonora y Sinaloa; y los utonahuas del sur, que fue lo que dio lugar no solo a Tenochtitlán, sino a otras ciudades-estado o otras poblaciones que a la llegada de los españoles se encontraban en el centro de la República. Esta foto, que ya es antigua, marca el punto de origen del río Yaqui, que está en territorio de Chihuahua, en la Sierra Madre. Ahí es donde nace el río Yaqui. Allí podemos ver su nacimiento, cómo va a descender por la sierra, y el territorio propiamente de la etnia de los yaquis es sobre todo en los últimos kilómetros antes de desembocar en el Mar de Cortés de este río. Aquí podemos ver Ciudad Obregón, el tramo final del río Yaqui. Aquí es donde se encuentra el territorio tradicional yaqui, aunque esto se extendía hasta donde actualmente es Guaymas. De hecho, hay todavía comunidades yaquis en este territorio, y hay pequeños núcleos de población, sobre todo en Arizona y en Hermosillo. La identidad de los yaquis, que no es el significado de la palabra yaqui, ellos se identifican a sí mismos como los que hablan fuerte. Este término, que podría ser algo común a los norteños de México, que siempre dicen que hablamos muy fuerte, es algo que los ha caracterizado. De hecho, ya en los primeros años hubo varias llamadas de atención, por ejemplo, de misioneros, que les decían que hablaban muy fuerte. Y hubo algunos malentendidos cuando ya estaban pacificados con funcionarios del virreinato, porque sentían que llegaban en un plan muy agresivo o incluso altanero. Desde un principio se les identificó con el río Yaqui o Yaqui, pero esta identificación en realidad es un error, porque una cosa es el río, que tiene mucha relación con su identidad o su forma de vida, pero ellos asimismos se llaman Yoeme, y significa la gente. O sea, ellos son la gente. A los extraños nos llaman Yoris, que algunos lo han traducido como los blancos, pero no, pueden ser mestizos. Lo han identificado como extranjero, pero en realidad el verdadero sentido de Yori, lo que ellos quieren decir con Yori, o sea, los que no son Yoeme, es los que no respetan los juramentos,
o que no respetan la tradición. Hay otro pueblo más al sur que son los mayos, que ellos asimismo se llaman yoremes. Tiene mucha relación, también son utonaguas, pero pues hay algunas diferencias importantes entre yaquis y mayos. Entonces los yaquis son yoeme y los que no son yaquis, pues seríamos para ellos los yoris. Su lengua es caíta. Caíta incluye a los yaquis y a los mayos y forma parte de la familia lingüística yutonagua. Aquí podemos ver precisamente lo que les decía, Ciudad Obregón, los poblados más importantes que se encuentran al norte de Obregón y algunos cerca de Guaymas. En el siglo XVII se da la obra misionera a los jesuitas. Hubo un primer contacto muy poco después de la caída de Tenochtitlán. En 1533, Diego de Guzmán llegó al río Yaqui, pero simplemente exploró. En 1610, el capitán Irarrázaval, que venía de lo que ahora es el Fuerte Sinaloa, llegó con un ejército en un plan ya de conquista, pero fue rechazado apenas entrando a lo que ahora es Sonora. Y había testimonios de la ferocidad con que los yaquis lo recibieron. Habría que aclarar que en este ejército los que eran españoles, lo que se dice españoles, eran unas docenas, y la mayoría eran indios aliados, indios que hablaban castellano, que habían sido bautizados, pero pues que en realidad pertenecían a etnias, sobre todo de Sinaloa. Y los yaquis los rechazaron con tal ferocidad que los indios aliados huyeron. Los pocos españoles que quedaron presentaron resistencia, que eso también dio lugar a respeto de parte de los yaquis, pero finalmente tuvieron que retirarse ante una situación que era insostenible. Entonces, a partir de 1610, los españoles rechazan la idea de conquistar el territorio yaqui y se quedan en el territorio de los mayos, lo que ahora sería, por ejemplo, Navojoa o Atabampo, y el norte de Sinaloa, sobre todo el presidio del fuerte, que el fuerte se llama así porque precisamente los presidios eran fuertes, eran lugares donde había soldados del virreinato. En 1617 llegan los primeros misioneros jesuitas, y eso es muy interesante porque los yaquis pidieron los misioneros. O sea, ellos veían, ellos observaban, sobre todo a través de mujeres que iban a hacer negocios, a comerciar con las comunidades de los mayos o del norte de Sinaloa. Y entonces, viendo el nivel de vida que habían alcanzado las comunidades donde había jesuitas, entonces dijeron que querían que vinieran hombres de negro. Y aclararon que no querían soldados, que no iban a permitir que entraran soldados españoles, sino únicamente hombres de negro. Llegaron 4 misioneros españoles, encontraron una población que vivía de una siembra de temporal, que aprovechaban las crecidas del río, que cultivaban maíz, frijol y alguna poca cosa más, que cazaba, que recolectaba, que no tenía ni edificios, ni otro tipo de construcciones permanentes. Es interesante que los yaquis no tienen ni monumentos, ni inscripciones o construcciones permanentes antes de la llegada de los misioneros jesuitas. Entonces, encontraron que vivían con habitaciones que eran temporales, que había un ciclo un tanto migratorio, o sea, que vivían según el río subía o bajaba, o según se agotaban las condiciones de caza. Entonces los yaquis no tenían poblaciones permanentes en el sentido actual, sino que estaban cambiando en ciertos lugares donde ellos estaban acostumbrados a vivir. Ellos encontraron
que había aproximadamente unas 80 rancherías, aunque no eran rancherías fijas. Y entonces los misioneros los concentraron alrededor de 8 iglesias, que dio lugar a los 8 pueblos. Entonces, estas 80 rancherías se concentraron en 8 pueblos y en 6 años habían bautizado a 30,000 yaquis, que es lo que se calcula que era la población yaqui de ese entonces. Esto fue voluntario, casi la totalidad de los yaquis se bautizaron, fue muy poco el que no quiso bautizarse. Y durante 50 años los yaquis estuvieron en paz, excepto la extraña rebelión de 1740. Este nombre no se lo puse yo. Los historiadores de la época le llaman la extraña rebelión porque los rebeldes, que además no causaron mucho daño, no cuestionaban al virrey, no cuestionaban la corona, no cuestionaban la religión católica ni los misioneros. Había un descontento contra algunas autoridades locales y había un elemento que se va a repetir en el siglo XIX, que es la presencia de un visionario, de un místico, uno de los líderes de esta extraña rebelión. Decía tener visiones en las que Dios le hablaba y le mandaba cosas. Bueno, esto tiene relación con otro fenómeno que se dio a fines del siglo XIX, que es la Santa de Cabora. No voy a entrar en muchos detalles de la Santa de Cabora porque ella, que fue una mujer también que tuvo visiones, que decía que tenía comunicaciones divinas, aunque tuvo influencia con los yaquis, tuvo más bien influencia con los mayos. Y cuando finalmente hubo una rebelión armada fue de mayos, no de yaquis. En 1742, poco después de esta rebelión, se instala por fin el presidio de Buenavista. Como dije hace un momento, presidio era un fuerte donde había una compañía de soldados y se instala cerca de los poblados yaquis, pero no en territorio yaqui. Y habían estado bastante en paz, con mucha prosperidad, teniendo incluso excedentes. Los yaquis habían logrado incorporar ganado, técnicas de cultivo modernas, nuevas semillas, y tenían excedentes con los que comerciaba y con lo que mantenían las misiones del norte de Sonora y de lo que ahora es Arizona, California. Pero en 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de todos sus dominios y entonces los yaquis se sienten huérfanos. A partir de entonces hay un descontento, empieza a haber tensiones tanto con la corona como con los mestizos que pues querían las tierras de los yaquis. Y los yaquis no entendían por qué cultivar más allá del autoconsumo. O sea, no entendían el concepto occidental de cultivar buscando excedentes para comerciar. O sea, lo hicieron cuando los jesuitas estaban dirigiendo las misiones en un plan muy parecido a lo que fue las reducciones en Paraguay. Pero al desaparecer esta tutela de los jesuitas, los yaquis vuelven al autoconsumo, o sea, a cultivar únicamente lo que necesitan para ellos. Y aquí tenemos los 8 pueblos que fueron fundados. Aquí tenemos Cocorit, Bacum, Torin, Bicam, Potam, Raúm, Huibiris y Belén. Durante el siglo XIX, lo que fue la capital prácticamente fue Torin. O sea, era el lugar de reunión de los representantes de los 8 pueblos. Pero con las revueltas que hubo en el siglo XIX, Torin fue casi destruido y actualmente el centro político de los yaquis es Bica, por donde pasa además la carretera internacional. Cuando la independencia, los yaquis lo vieron con indiferencia, fue algo que no les interesó. Ellos veían ajeno todo lo que era el problema de los mestizos, no veían cómo la independencia les fuera a beneficiar. Y en 1825 ocurre la rebelión de Juan Ignacio Fusacamea, llamado Banderas.
Este es uno de los primeros problemas en el siglo XIX, precisamente porque hay un choque, una falta de entendimiento entre los mestizos, los occidentales, con la percepción de los yaquis. Y en 1867, todavía en tiempo de Juárez, tenemos el episodio sangriento de Baco. Persiguieron a líderes yaquis que estaban en rebelión, mataron en la plaza de Baco a 10 de sus líderes y metieron a la iglesia a un número que todavía se discute, de hombres, mujeres y niños. Las cifras más bajas hablan de 120, las cifras más altas hablan de 800 personas. El hecho es de que el ejército liberal encerró a esta gente e incendió la iglesia. O sea, fue una masacre. O sea, haya sido el número que haya sido, que yo no tengo forma de determinar si son 120, 500, 800, pues fue un episodio que los yaquis no han olvidado. Incluso hay quien ha dicho que las instrucciones de acabar con ellos venían directamente de Juárez. Eso yo no sé qué tanto fundamento tenga. Pero sí hay que aclarar que aunque después del Porfiriato hubo otros episodios de genocidio, pues el Porfiriato inició hasta 1876 y esto fue en 1867. Más adelante tenemos otro líder, que incluso hay muchas estatuas, que es José María Leiva Cajeme. Cajeme en realidad era su apodo, dicen que significa el que no bebe. Nació en Hermosillo, ya había una colonia yaqui en Hermosillo en 1837, y él era un yaqui bastante occidental, bastante hecho al modo de los mestizos. Se unió a los urbanos de Guaymas, en la época de los liberales. Después estuvo el batallón fijo de San Blas, del que desertó, pero ella aprendió los modos de lucha modernos. En 1857 luchó en el bando liberal en Mazatlán. En 1867 combatió contra un alzamiento yaqui. O sea, él, como parte del ejército liberal, estuvo en contra de uno de tantos alzamientos yaquis. Y en 1873 ya era capitán de caballería. En esto él aprendió los modos modernos, las armas, las tácticas, en fin. Después de esta época, el gobierno de México lo nombró alcalde mayor del Yaqui. Y esto es algo interesante, porque los yaquis hasta entonces no habían tenido una autoridad central. Tradicionalmente ellos tienen 8 gobernadores que se reúnen, pero en una asamblea en plan de igualdad, o sea, no tienen un representante de toda la tribu. El gobierno lo nombra alcalde mayor creyendo que iba a poder controlar a los yaquis. Pero él, sobre todo al convivir más directamente con la gente y viendo los problemas que había, decide rebelarse. O sea, ocurre todo lo contrario a lo que el gobierno esperaba. Y entonces él pasa a ser el líder de la rebelión. Hay 2 alzamientos importantes, 1875 y 1881. En 1866 el gobierno federal ocupa Cocorit y entonces los yaquis huyen a la Sierra del Bacatete, donde tienen una especie de guerra de guerrillas, y es fusilado en 1887. En 1907 surge la estación de ferrocarril que da lugar al pueblo de Cajeme, no se llamaba así todavía, y el municipio de Cajeme es erigido, y ahora sí con el nombre de Cajeme, en 1927. Aquí podemos ver en esta época, fin del siglo XIX, algunos jefes yaquis. Este Villa no es Pancho Villa, es un yaqui con apellido Villa. Y podemos ver pues, que ya adoptaron la ropa, los sombreros y demás propios de la época, igual que cualquier mestizo. Después de que fusilaron a Cajeme, el otro líder fue Juan Maldonado, llamado Tetaviate. Y él utiliza mucho la táctica de pega y corre. O sea, partidas pequeñas de tal vez 30 yaquis, nunca mostrando un núcleo que pueda ser destruido, están en un plan de pegar y correr.
También de esta época de Cajeme y Tataviate hay otro dato interesante, porque oficialmente los yaquis se dividen, al menos ante el gobierno federal, entre los pacíficos o mansos y los belicosos o los que optan por una solución militar. Pero en realidad esa era una solución falsa, porque los mansos en realidad eran los que mantenían a los que estaban en rebelión armada, y en la práctica muchas veces había un trasvase. Algunos mansos se iban por una temporada a tomar las armas, otros dejaban las armas, se iban a cultivar la tierra. Entonces, como no había una forma de controlar, no había credenciales, no había identidades que los federales pudieran controlar, pues había un trasvase entre ambos grupos, ¿no? Y finalmente, lo que les interesaba de ellos era mantener la confusión. Mientras el gobierno estuviera en un plan de tensión, de confusión, pues los iban a dejar en paz. En 1890, toda la tierra aprovechada del Valle del Yaqui se fue destruida y se atribuyeron 6.711 títulos. Y en 1900, ahora sí, con Porfirio Díaz, inicia la deportación de Yucatán, que esto fue un genocidio. Hay quien dice que si se hubiera prolongado más esta deportación, hubieran acabado con la etnia. Y Tataviate murió en julio de 1901, también fusilado. Álvaro Obregón, ustedes saben que fue uno de los líderes de la revolución, fue parte del grupo de Sonora, que se considera que fue el que ganó la revolución, o sea, que se quedó con el poder. Durante la revolución utilizó a los yaquis, y esa es la palabra, los utilizó. Ya durante el siglo XIX, diferentes bandos habían utilizado a los yaquis como mercenarios. Está, por ejemplo, Gándara, que en algún momento Gándara estuvo de parte de la intervención francesa, aunque parece que lo hizo más bien por una ambición personal. Y hubo yaquis que estaban a su servicio, como había yaquis también en el Ejército Liberal, pero en realidad a los yaquis no les interesaba ni una ni otra causa. O sea, como les dije hace un momento, mientras hubiera confusión y los llores estuvieran peleándose entre ellos, pues los iban a dejar en paz. Madero les prometió restituir sus tierras, participaron en la primera parte de la revuelta maderista, no les cumplieron. Madero, pues, es asesinado muy pronto. Álvaro Obregón también utilizó tropas yaquis, también con promesas que no les cumplieron. Y pues ustedes recuerdan, la batalla de Celaya fue en 1915, Álvaro Obregón pierde su brazo en la Trinidad, que es una de las batallas subsecuentes después de la batalla de Celaya propiamente dicho, y cuando era candidato por segunda vez a la presidencia de la República, cuando él buscaba su reelección, pues lo asesinaron en La Bombilla el 17 de julio de 1928. Y fíjense cómo a los pocos días, o sea, apenas muerto Obregón, el 28 de julio, el poblado de Cajeme, en el municipio de Cajeme, se erige en Ciudad Obregón. Entonces, por eso que tenemos Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme y a unos cuantos kilómetros de la población yaqui. Hay un declive demográfico terrible. En 1533 había aproximadamente 30,000 yaquis. Recuerden que los misioneros en los primeros 6 años bautizaron unos 30,000 yaquis. Para 1830, o sea, poco después de la independencia, había solo 12,000. Fue una etnia a la que le fue mal con la independencia. En 1887 se cuentan 4,000 yaquis en el valle. Ojo, en el valle. Posiblemente la población se dispersó, aparte del factor de mestizaje. Pero de cualquier manera, en el valle quedaban solo 4,000. Entre 1900 y 1905 alcanzó a 18,000. Para 1930 eran apenas 8,500. 1970 eran todavía 9,000. Y actualmente se estima que la población apenas ha recuperado unos 30,000. Hay otra cuestión más. Los yaquis sí se han mestizado, o sea, sí ha habido mestizaje, y este dato se obtiene en el censo fundamentalmente cuando ellos declaran hablar la lengua yaqui.
Hay una queja entre los yaquis de algunos de las generaciones nuevas que dejan de hablar la lengua, dejan las tradiciones, se van, ¿no? Entonces, parte de la pérdida es precisamente que no conservan la tradición. Pero en base a esto, pues se estima en 30,000. Es importante también lo de la lengua porque hay, por ejemplo, cónyuges que no son genéticamente yaquis, pero que al integrarse, al casarse con un yaqui, aprenden la lengua, se integran en la tradición y bueno, pues los cuentan como yaquis. Y ocurrió que al ir llegando cada vez más yoris al Valle del Yaqui, que eso ocurre desde la época de Juárez, que fueron edificando y cultivando en tierras yaquis a pesar de las protestas y a pesar de algunos actos violentos, precisamente porque ellos consideraban que era una invasión. Bueno, pues resulta que los pueblos que quedan más al este, sobre todo Bacum, Cocorit, se convirtieron en pueblos mestizos. Entonces, ellos recorrieron la sede de los pueblos tradicionales a Loma de Guamuchi, o sea, Cocorit actualmente es un pueblo totalmente yori, mestizo, y lo sustituyeron por Loma de Guamuchil. Y de Bacum, propiamente dicho, que también ahora es un pueblo yori, lo trasladaron a Loma de Bacum. Y los otros, pues son los tradicionales. Vamos a hablar un poco de las tradiciones. En el noroeste hay otras etnias que están relacionadas, en parte por tener en común de la migración que se considera que vino de acá del norte, y en parte también porque, sobre todo cuando los levantamientos, que los yaquis fueron perseguidos, al desplazarse hacia la sierra, pues entraron en contacto con otros, ¿no? Pero bueno, aparte de los yaquis, en Sonora tenemos los pimas, muy famosos en los estudios de diabetes, tenemos los seris, los mayos más al norte, que llegan incluso a parte de lo que es Sinaloa, y hay otros grupos étnicos, ¿no? Que van a conservar tradiciones semejantes, algunos de ellos precisamente por este contacto que hemos comentado. Por ejemplo, los pascolas se ha hecho más o menos común con otras tribus, pero danza del venado solamente yaquis y mayos. Existe un museo de los yaquis, que es también algo muy interesante. En septiembre de 1985, en el sótano de la Biblioteca Pública de Ciudad Obregón, se estableció el Museo de los Yaquis. Este edificio actualmente sigue siendo la Biblioteca Pública, tiene un mural de Héctor Martínez Arteche, que fue mi paciente. Yo tengo en el consultorio un cuadro que él me regaló. Y bueno, este museo que ya no existe, a mí me parecía muy interesante, aunque era un espacio más o menos pequeño, me pareció un museo bien montado, que hacía un recorrido de la historia, más o menos de lo que estamos hablando ahorita, con muchas fotos, con algunas maquetas, con algunos objetos, y tenía también algunas maquetas de lo que es la vida tradicional, o sea, de la vida cotidiana de los yaquis. Este museo causó mucho malestar entre los yaquis, en primer lugar por estar en Ciudad Obregón. Ellos decían que debía estar en territorio yaqui propiamente. Y la otra porque ellos decían que no era posible tener un museo de una cultura que estaba viva. Personalmente yo no comparto esa opinión porque, por ejemplo, en Japón, pues hay museos de la época de los samuráis. Obviamente en Japón han cambiado muchas cosas de la época que podría llamar la Edad Media o la época de los samuráis, ¿no? Pero la cultura sigue siendo básicamente la misma. Ha cambiado la tecnología, han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero en Japón, pues hay museos de samurái, hay museos de la historia antigua de Japón, y los mismos japoneses, pues, estudian esa historia, ¿no? Entonces, yo pienso que este museo cumplía esa función y no quiere decir que la cultura yaqui haya dejado
de existir como algo vivo. Pero bueno, es un punto de vista que creo que es interesante y es conveniente conocer y respetar. Por otra parte, eh, los yaquis tampoco tienen la misma cultura exactamente igual, porque bueno, tenemos una cultura prehispánica, luego llegan los jesuitas, hay una inculturación, hay un sincretismo, y luego al irse los jesuitas, ellos caen en un cierto abandono en el siglo XIX con un afán de recuperar su tradición, sobre todo con Cajeme. Ellos retoman, pero al mismo tiempo reinventan estas tradiciones, esta identidad. Ya no tienen a los jesuitas, ellos habían conservado mucha tradición oral. Es interesante, por ejemplo, cómo ellos conservaron muchos rezos en latín, que seguramente sus rezanderos ya no saben lo que están diciendo, pero han conservado de boca en boca, de generación en generación, estos rezos, ¿no?, en latín. Y bueno, en el 2008 se trasladó el museo a Cocori con otro museo, con otro concepto museográfico muy diferente. También lo visité en su momento, es otro punto de vista donde se buscaba sobre todo que la gente estuviera en contacto con las tradiciones vivas, con representaciones de sus ceremonias, con muchos videos. Desgraciadamente, en los últimos años y especialmente en este sexenio, este museo ha sido abandonado. Está en total abandono, lo que es una lástima, y esperemos que lo recupere. Una de las tradiciones es el juramento yaqui, que es un juramento impresionante. Ellos tienen una milicia, una guardia que en su momento pues tuvo que ver con la defensa de su territorio. Actualmente, aunque conservan unas armas, pues ya yo creo que no creo que tenga un eh, impacto desde un punto de vista militar, ¿no? Pero ellos siguen haciendo sus ceremonias, ellos siguen teniendo una estructura de tipo militar con grados, hay una guardia tradicional y tienen este juramento que pues es bastante impactante, ¿no? Donde dice que para ti no habrá ya sol, para ti ya no habrá muerte, para ti no habrá ya dolor, para ti no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedades, ni familia. Nada podrá atemorizarte, todo ha concluido para ti excepto una cosa, el cumplimiento del deber. En el puesto que te designe, ahí quedarás para la defensa de tu nación, de tu puesto, de tu raza, de tus costumbres, de tu religión. ¿Juras cumplir con el mandato divino? Este juramento, que lo han incluso escrito en artesanías, por ejemplo, en tambor de guerra, pues es una tradición muy interesante, muy digna de respeto. Ellos tienen un gobierno tradicional, ellos se consideran una nación autónoma, ellos no se sienten mexicanos, tienen 8 gobernadores, uno por cada uno de los pueblos, y ellos se consideran a la misma altura que el presidente de México. Cuando el presidente viene a hablar con ellos piensan que están hablando de igual a igual. Y en cada pueblo, además del gobernador que eligen cada año, hay un pueblo mayor, esto es herencia de los jesuitas, hay un secretario, que esto es una adición nueva, el secretario tiene que saber hablar y escribir en castellano, debe saber redactar oficios, es el que se encarga de la relación con las autoridades Chorish, ¿no? Y hay un capitán de la milicia tradicional. Pero aparte hay otro gobierno, que son los encargados de la iglesia, donde tendrían lo que podríamos llamar sacristanes. Tenemos los maestros rezanderos, que son los sucesores de los catequistas, porque los jesuitas, para poder multiplicar su labor, eran solo 4 sacerdotes para 30,000 yaquis, pues formaron catequistas que les ayudaron en su labor. Y tienen los fiesteros, que varían de pueblo en pueblo, pero tradicionalmente son 4 hombres y 4 mujeres, y que son los que se encargan de organizar las fiestas tradicionales. Hay gente Yori que los critica porque dice que todo el año tienen fiestas, que gastan mucho dinero, que en lugar de trabajar se la pasan en fiestas, pero es parte del ciclo de la vida. O sea, la tradición yaqui, su forma de entender la vida, es celebrar estas fiestas tradicionales, que no es en un plan
lúdico, no es en un plan como el que se va a una discoteca o una cosa así, ¿no? Sino que tiene un sentido religioso, un sentido trascendente. Y esto, digo, aunque se preste a abusos, creo que también tenemos que comprenderlo y respetarlo. La unidad básica en la tribu es el Hoakame, que viene siendo una familia extendida. Y ellos viven, cada una de esas unidades, en un terreno que tiene una cerca, y dentro de ese espacio puede haber dos o tres, generalmente dos o tres casas donde hay dos o tres familias nucleares. Habitualmente son dos, pueden ser hasta tres generaciones. Habitualmente el hijo, al casarse, en lugar de irse lejos, pues se queda a vivir ahí al lado de sus padres. Y aquí hay mucho respeto al más viejo. O sea, dentro de esa unidad, el de más edad, que habitualmente puede ser el padre, puede ser el abuelo, es el que se le da la autoridad y el respeto. Hay además relaciones rituales. El padrinazgo, que también es una herencia de la religión católica, pero que en México pues, se ha hecho extenso a las relaciones sociales, pues es algo fundamental, pero aparte de los padrinos de cada uno de los sacramentos católicos, ellos tienen padrinos para todo, incluso para morirse. O sea, una persona designa antes, o sea, con tiempo, habitualmente a 8 padrinos, 4 hombres y 4 mujeres, para que cuando se muera, la familia que debe estar sufriendo no tenga que ocuparse del funeral. Entonces llegan los padrinos y se encargan de todo, del velatorio, del entierro, en fin. El compadrazgo le llaman comay, compadre, y los compadres y las comadres, que habitualmente pues, son las parejas, ¿no? Forman la compañía, así le llaman ellos. La vivienda tradicional es de carrizo. El carrizo es un vegetal, unas cañas que crecen en el río. Desgraciadamente, al haber menos caudal, se ha ido perdiendo. Ahora hay menos carrizo. Esta vivienda tradicional, que es bastante ligera, también permite el paso del aire, es más fresco. A la falta de carrizo y además con el hecho de que se han ido occidentalizando, pues han estado usando materiales, ladrillo, tabique, cemento, en fin, pero eso hace las casas más calientes con el clima que tenemos acá. Pero esta es la casa tradicional de los yaquis. Y aquí podemos ver el fogón, que es un fogón muy rústico, donde ponen leña abajo y se utiliza esa lámina para hacer la comida. Aquí tenemos el maestro rezandero, que no sustituye a los sacerdotes, o sea, ellos siguen siendo atendidos por sacerdotes católicos que están en las parroquias cercanas, pero ellos se encargan sobre todo de las ceremonias de Cuaresma, de rezar el rosario, de los novenarios cuando él muere y otro tipo de ceremonias cotidianas. Aquí tenemos la iglesia de Bicam. En la Cuaresma, el gobierno civil, por decir así, los gobernadores, le ceden la autoridad a la cotumbre, que es la autoridad religiosa, o sea, son aquellos que están encargados de celebrar la Cuaresma. Y ellos se organizan de una manera muy jerarquizada, de un tipo militar. Y tienen, por ejemplo, los caballum, que son los jinetes o caballeros que se encargan del orden. Tienen los soldados romanos que los manda Pilatos, y tienen los zapallecas o fariseos que representan a los judíos. Se hacen procesiones en el Camino de Conti, que ahorita les voy a mostrar un esquema de lo que es el Camino de Conti, que en realidad es el Via Crucis, y al final, al terminar la Cuaresma, ya el sábado de gloria, hay una lucha ritual de ángeles contra los soldados romanos comandados por Pilatos y contra los judíos, en que los chapayecas intentan entrar violentamente a la iglesia, los ángeles los rechazan tirándoles flores, 3 veces los rechazan, entonces ya los chapayecas se retiran, se quitan sus máscaras, entonces dejan de ser fariseos
y van a dejar esas máscaras, sus armas rituales y demás, junto con la imagen de Judas, que van a quemar al día siguiente. Ya cuando termina propiamente la Cuaresma, o sea, se representa lo que viene siendo la captura de Jesús. Lo capturan, lo tienen prisionero, lo escenifican la muerte de Jesús, y finalmente se va a representar la resurrección levantando las cruces. Entonces, cuando esto ya ocurrió, cuando ya se ha representado la resurrección, es cuando entran el venado y los pascolas y aparecen los matachines o danzantes de la Virgen para conmemorar la gloria. Estos son los matachines, que es común a muchos indígenas en todo el país. Aquí es importante recalcar que con los yaquis son como soldados de la Virgen. Únicamente están danzando para la Virgen. Entonces, cuando ya terminó todo esto, después de la resurrección, van a quemar a Judas con cohetes. Y como les dije, pues ahí van a tener las máscaras de los zapallecas, más las armas que usaron en esa cuaresma. Y el domingo de resurrección se hace un camino con hojas de álamo que se recorre para llevar a Jesús resucitado a una ramada que está junto a las tres cruces. Y este es un esquema del camino de Conti. El camino de Conti es un camino que se hace alrededor de la iglesia y donde tiene el Via Crucis. Cerca de la iglesia hay tres cruces, que es el punto, digamos, de partida. Durante la Cuaresma se hace el recorrido contrarreloj y el último recorrido se hace en el sentido del reloj. Aquí tenemos las ramadas en este esquema, las ramadas que se hacen, que originalmente pues eran eh, de madera y de carrizo, y actualmente pues se han hecho con estructuras permanentes. Aquí tenemos el panteón, aquí tenemos el campanario y la cruz del perdón, que le llaman. Entonces, este es el esquema de lo que sería el Camino de Conti. Aquí tenemos otro, en otro poblado, Maitoba. Aquí tenemos dos iglesias. En la antigua iglesia, en la antigua misión, es donde hacen el ritual, donde los fariseos intentan entrar como a asaltar el cielo, ¿no? Tenemos la plaza de baile, donde bailan los fariseos, el poblado, y bueno, el Camino de Conti se hace en ese sentido. Aquí tendrían las edificaciones donde tienen el comisario, más poblado, y aquí es donde queman a Judas, ¿no? Las danzas, hay que mencionar que la danza del venado es exclusiva de los caitas, que son los yaquis y mayos, nada más. En el resto del noroeste no hay danza del venado. Y la danza del venado es muy difícil hacerla fielmente si no se pertenece a la etnia. Yo creo que ese es un tema de neurociencias, y mi teoría es que viendo desde niños esos movimientos es como aprenden a moverse de esa manera. Desgraciadamente se han hecho muchas representaciones de tipo comercial en algunos ballets que en realidad no tienen nada que ver. Habitualmente hay tres pascolas y un venado, más los músicos. Y los músicos, pues también es interesante que habitualmente son dos guitarras, una arpa y un tamborilero que a la vez que toca el tambor está tocando una flauta. Pascola significa el viejo de la fiesta o viejo fiestero, pero no es en el sentido de fiesta como lo entendemos nosotros. Aquí viejo significa también el conocedor o sabio. Entonces sería el que sabe el sentido de la fiesta. Y los yaquis han utilizado pascolear como acción de bailar. En esta foto, también un poco antigua, tenemos a un pascola. Esta máscara es diferente al de los fariseos. Aquí está haciendo su máscara. Aquí tenemos la confección de una máscara. Y aquí tenemos una foto de la danza del venado.
Hay algunas diferencias entre yaquis y mayos. Los yaquis danzan con el torso desnudo, se pone una cobija a cuadros encima del resto de la ropa y un cinturón. Utilizan una especie de sonajas que son en realidad eh, son larvas de mariposas que rellenan con piedras, se ponen en los tobillos, ¿no? Para hacer sonidos. Y bueno, tienen estas sonajas, ¿no? En la forma yaqui se ponen un pañuelo blanco que casi les cubre los ojos, ¿no? Y como mencionamos, solamente los que pertenecen a la etnia son los que saben hacer los movimientos propios del baile. También es interesante que se ponen la máscara, pero durante el baile muchas veces se la ponen de lado, al lado. Aquí tenemos precisamente en Tony esta foto de hace casi 20 años. Aquí podemos ver precisamente cómo casi le cubre los ojos, torso desnudo, la cobija, cinturón y maracas. Ahora vamos a pasar a la situación actual. Un pueblo que ha sobrevivido a tantas cosas, que sobrevivió al genocidio de la deportación a Yucatán, vive con un alto grado de marginación que contrasta con la gente que vive a su alrededor en poblaciones mayores. 90% de la tribu vive en pobreza, de ellos 60% en pobreza extrema. No cuentan con servicios básicos. Por lo general no tienen luz eléctrica, agua potable, pavimentación, drenaje. Tienen casas de cartón, carrizo, palma, adobe, y hay muy pocas viviendas de material. Y se ha creado una actitud de dependencia. A partir de la revolución, se han hecho diferentes dependencias. Una de ellas fue el Banco Rural, que ya no existe, donde se les dotaba, incluso se les llegó a dotar en tiempo de Salinas de tractores. Pero por un lado no se les capacitó, no se tomó en cuenta las cuestiones culturales por la que ellos realmente no tenían interés ni entendían la necesidad de producir más allá del autoconsumo. No entendían lo que significaba el crédito, ellos cayeron en cartera vencida y no han salido. Y además hubo muchos actos de corrupción de parte de los funcionarios, porque eran los funcionarios que venían de fuera los que decidían qué sembrar, cómo sembrar, con qué sembrar, y eran los que se terminaban quedándose con buena parte del dinero. Además eran los que luego comercializaban la cosecha. Entonces lo que realmente les llegaba a los yaquis pues era muy poco. Ha habido acusaciones también de corrupción de parte de algunos líderes de ellos. El hecho es de que la gran mayoría de los yaquis pues no han recibido beneficio a pesar de tanto dinero que se les ha dado oficialmente a la tribu. Y por otra parte, el hecho de que durante muchos decenios se anuncia que se le da tantos millones de pesos, pues también crea malestar entre los mestizos vecinos, porque los juzgan, y yo digo que equivocadamente, de flojos, de malvivientes, de dependientes. Bueno, la realidad es que los han hecho dependientes, ¿no? O sea, no es tanto que ellos no quieran trabajar, sino hay una cuestión que no se ha estudiado de forma correcta y no se ha resuelto su problema de educación. Entonces, el solo hecho de que ellos no podían decidir qué sembrar, cómo sembrar, dónde sembrar, o sea, ahí empieza el problema. Ellos son dueños de más de 400,000 hectáreas. Aquí también tenemos otro problema, porque desde la revolución se les prometió restituir las tierras, y pues no es cierto. Las tierras más fértiles que quedan en el lado este, o sea, del lado derecho del río, pues se repartieron desde tiempos de don Porfirio y no se les han devuelto ni se les van a devolver. Entonces, ellos tienen el lado oeste, que es un poco más difícil por su orografía, donde hay menos obras de irrigación, eh, y precisamente por la falta de agua, porque aunque se les prometió la mitad del agua del caudal del río, que tampoco se les ha cumplido, pues el hecho es de que no les llega ni tienen forma de distribuir esa agua.
Entonces, solo 18.000 hectáreas, de esas 400.000, están en condiciones de siembra. Y de esas, en lugar de sembrarlas, rentan 17.000 hectáreas. Y volvemos otra vez a esa actitud de dependencia, ¿no? O sea, prefieren rentar y a veces trabajan como jornaleros en sus propias tierras, ¿no? No cuentan con maquinaria, cuando la tuvieron que Salinas les dotó, no supieron manejarla, no supieron cuidarla, no le dio mantenimiento. Entonces cayeron en cartera vencida. Y entonces no cuentan con recursos. Actualmente es difícil dotarlos con recursos suficientes, pero además no conocen la agricultura moderna y parece que tampoco tienen interés. O sea, esa es una cuestión cultural. Una cuestión cultural en la que no tiene caso, digamos, condenarlos, sino que habría que buscar la forma de ayudarlos. Y el problema de la educación es un problema clave. El grado de escolaridad es de 6.2 años, lo que está por debajo de la media nacional, e incluso por debajo del promedio de las series en el estado de Sonora. O sea, otras series tienen un promedio de 8.6 contra 6.2. Entonces, hay un argumento que dice que no es que no reciban educación eh, por ser pobres, sino que son pobres porque no reciben educación de calidad. Y el hecho es de que ellos abandonan la escuela porque en primer lugar se casan muy jóvenes, tienen embarazos a los 13, 15 años, los hombres también se casan muy jóvenes, entonces muy pronto pues se puede trabajar, atender la casa o trabajar. Tienen trabajos mal remunerados y hay una alta deserción. Entonces el analfabetismo pues es muy alto y tiene un 40% de deserción en niveles de preparatoria y universidad. En cuanto a problemas de salud, al dejar la vida en el campo, al ya no hacer tanto trabajo de campo, al ya no cazar, no recolectar, y además empezar a consumir refrescos con azúcar y comida chatarra, pues lo que ha ocurrido en el resto del país. Ellos tienen unas tasas de sobrepeso y obesidad de 25 y de 42, casi 43%, muy preocupante. Tiene una prevalencia de diabetes que es por arriba de la media nacional, 18%, y tiene un serio problema de adicciones estimado en un 60% de su población. Esto no ocurría en tiempos del virreinato, no ocurría incluso a principios del siglo XIX. Esto ocurre a partir del principio del siglo XX. Tradicionalmente alcoholismo, pero en los últimos años cada vez más drogas. Y recientemente también se ha complicado porque hay tráfico de drogas en el territorio yaqui. Precisamente como es un territorio que tiene un estatus diferente, muy parecido a las reservas indígenas en Estados Unidos, bueno, pues hay grupos que han aprovechado eso, ya sea atemorizando, imponiéndose, o tal vez en convivencia con algunos líderes yaquis. Bueno, pues se habla de que hay tráfico aprovechando ese territorio. Como dato curioso, ya para terminar, en Loma de Guamúchil, al lado de la carretera, tenemos esta estatua del danzante. Se hizo con bronce sintético, el escultor es Marlon Valderrama. Si no tomamos en cuenta el pedestal, mide 30.1 metros y el autor pretende que es de mayor altura que el de Río de Janeiro. Si tomamos en cuenta sin pedestal, pues 10 centímetros más alto, y tomando en cuenta pues que los cuernos también van a aumentar, ¿no? La estatua más grande en América es la Virgen de la Paz en Venezuela. Y recientemente se construyó otra estatua de Cristo en el centro del país, que es más grande que el del cubilete. Esa estatua dicen que mide 33 metros. La verdad no sé es con o sin pedestal. Habría que ver comparando. O sea, si es sin pedestal, ese también sería unos 33 metros. Finalmente, yo creo que no es importante cuál es la más alta. Es una obra impresionante, es una obra que le da belleza al paisaje. Pero otra vez, esto es desde un punto de vista Yori.
O sea, a los mestizos, a los que vivimos en la ciudad, pues nos parece una cosa interesante, una cosa bonita, pero a los yaquis esto no les beneficia, no les interesa. Hicieron al lado de este pedestal un centro ceremonial que nunca han utilizado porque no lo tomaron en cuenta. O sea, se construyó un centro ceremonial que no les llama la atención porque no toma en cuenta sus tradiciones. Y por último, es famoso este libro, Las enseñanzas de Don Juan, donde supuestamente el autor viene a hablar con un chamán yaqui, pero esto es un fraude. Los yaquis no tienen chamanes ni brujos, tienen curanderos, pero el concepto de chamán es desconocido. O sea, no hay chamanes ni brujos, no usan peyote, no usan otros hongos alucinógenos, solo consumen alcohol. De hecho, el peyote pues, es de Nayarit, eso es de los huicholes. Y el contenido del libro, que cada quien sabrá si le interesa, pues no tiene nada que ver con pensamiento yaqui. Esta es una figura del danzante, que es una escena que vale la pena ver. Y con esto, pues concluyo y quedaríamos abiertos a preguntas o comentarios si hay interés. Muchas gracias. Bueno, pues de nueva cuenta, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión de preguntas, respuestas, comentarios. Estamos aquí con la disposición y ya que el doctor Tirado nos acompaña en esta noche. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiera darnos un saludo inicial antes de comenzar. Muchas gracias. Muy agradecido de poder participar. Al contrario, doctor, creo que esto viene a enriquecernos mucho, ¿no? Como pueblo, como mexicanos, que debemos conocer, saber de, bueno, mucho de lo que es también cultura y pues la influencia que tienen hacia nosotros y nosotros hacia ellos, cosas positivas y negativas, como comentaba al final de su charla. Y bueno, les comento que estamos con casi 700 asistentes en la plataforma del Colegio de Medicina Interna, más la gente que se ha unido a través de Facebook. Y quiero decirles que, bueno, al doctor Etsuo, pues le mandan muchísimos saludos, felicitaciones de prácticamente todos los estados de la República Mexicana, desde el norte hasta Mérida, por ahí todo el mundo presumiendo de sus culturas, ¿no? Que están alrededor de la cultura maya, alrededor de X, ¿no? Y bueno, también nos acompañan de otros países, están conectados también desde Perú, Bolivia, El Salvador y Belice, a quienes les mandamos también un afectuoso saludo y bueno, gracias por contar siempre con su presencia tan puntual en estas sesiones. Doctor Etsuo, tenemos, aparte de las felicitaciones y los agradecimientos, la doctora Alejandra Gaona lo felicita y agradece y tiene una pregunta. ¿A qué atribuiría esa disminución tan importante en la población de los yaquis? Porque, como nos comentaba, me parece en la plática, hay aproximadamente 30,000 yaquis contabilizados aproximadamente en este momento. Bueno, hay dos factores que es difícil determinar cuánto a cada uno. Por un lado está lo que ha ocurrido con todas las etnias en México, que es el factor de mestizaje y de dispersión donde se va perdiendo identidad. O sea, llega un momento en que la gente se mezcla con el resto de los mexicanos y no es que muera o desaparezca. Entonces ese factor seguramente entre los yaquis también ocurrió. Pero el hecho es de que tanto fines del virreinato, principios de la independencia, todo el siglo XIX y todavía principios del siglo XX, hubo un verdadero genocidio, donde hubo constantes agresiones y donde hubo actos violentos de ambas partes. O sea, también hay una narrativa en esta zona en cuanto a barbaridades que los yaquis cometieron contra los colonizadores. Colonizadores ya en la época, en el siglo XIX, principios del XX. Pero eso pues no es gratuito.
O sea, eso no se puede ni minimizar ni justificar, pero definitivamente no fue gratuito, fue por actos violentos que ellos habían sufrido antes. Entonces, esos actos violentos que se fueron repitiendo, pues definitivamente tuvieron que ver con esta disminución y eso es muy marcado precisamente a fines del siglo XIX con la deportación a Yucatán. Esa deportación donde se les llevó incluso niños hasta Yucatán y Oaxaca, pero sobre todo Yucatán, provocó la muerte de muchos de ellos. Algunos lograron regresar caminando desde Yucatán hasta Sonora. Y se ha dicho, y yo creo que es verdad, que si esto se hubiera prolongado, los hubieran exterminado. O sea, esa fue una situación que afectó mucho a la población. Y luego las condiciones adversas en el resto del siglo XX ha hecho que se hayan recuperado muy lentamente. Sí, sí, sin duda se encuentran con, bueno, muchas condiciones adversas, ¿no? Empezando por el clima y como nos comenta la doctora Gaona, ¿sí? Eh, Vienen a integrarse en estos sectores de la población que son mucho más pobres, que también carecen de servicios básicos, como decía, de educación, sin duda, y como bien comentaba, esa falta de capacitación, ¿no? O sea, el no entender que hay pueblos diferentes, ¿no? Y que igual con una, bueno, vamos a suponer buena intención de que progresaran económicamente, bueno, no, al no entenderlos, pues no se ha podido tampoco ayudarles. Y también lo que nos decía, ¿no? Es un tema en el sentido de que, bueno, pareciera que no quieren que se les ayude, pero tienen un pensamiento y, como decía, una cosmovisión muy diferente a la que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Le siguen mandando felicitaciones, doctor, en la plataforma y también en Facebook el doctor José Luis Akaki, que dice que es un digno representante de los médicos Nikkei. Todo el mundo saca sus banderas ahorita, ¿no? El doctor Rubén Herrerías no, también lo felicita y agradece por el tiempo que nos ha brindado para esta sesión cultural. Y el doctor Francisco Zambrano, que siempre está con nosotros desde la Ciudad de México, nos dice, bueno, su pregunta es, ¿sería posible establecer un grupo cerrado para estudio de alcoholismo si la complicación más frecuente es cirrosis o pancreatitis desde el punto de vista de antígenos de histocompatibilidad? Yo supongo que sí sería posible. O sea, de hecho, ha habido algunos estudios epidemiológicos muy interesantes, tanto en cuanto a hipertensión, diabetes, obesidad. Eh, Otra vez el problema es el choque cultural, donde no siempre ha habido el tacto para abordar a esta población, pero de que se puede hacer, yo digo que sí se puede hacer. Ujú. Y esa es una de las razones por las que hay más estudios en las tribus que son de indígenas Pima o por qué más en ellos y no tanto en los yaquis. Bueno, los Pimas, para empezar, son un pueblo bastante más manso, por un lado. Es una población que no tiene un territorio tan definido, no tienen un autogobierno. Los Pimas están eh, dentro de la estructura civil mexicana y viven, pues, en cierto modo mezclados con la población mexicana. Entonces conservan tradiciones, su cultura, pero no tienen esa separación tan marcada como los yaquis. Eso ha permitido, por un lado, el estudio, por otro lado, los Pimas tienen una parte de su población que desde mucho antes de la guerra del 47 ya vivía en Arizona. En algún congreso de diabetes, algún ponente italiano hablaba de la migración Pima a Estados Unidos. Eso no es cierto. O sea, en realidad las fronteras se las movieron a ellos. Los Pimas ya vivían ahí. Pero bueno, los Pimas han tenido una relación más pacífica con otras poblaciones, digamos, occidentales, y eso ha permitido que haya estudios muy grandes en cuanto a diabetes, ¿no? Y los yaquis viven con mucha desconfianza, y yo digo que tampoco es gratuito.
Eso no lo alcancé a decir porque la plática se prolongó más de lo que yo esperaba, pero es una acusación frecuente decir que son ladinos. La gran mayoría de los yaquis son bilingües, sin embargo es muy común cuando uno tiene un paciente, por ejemplo en el IMSS yaqui, que nos dicen no habla castilla, es decir, no habla español. Pues resulta que sí están entendiendo. Y eso no es porque sean malos, sino porque tienen una gran desconfianza de nosotros, de los yoris. Ok, bueno, eso explica ampliamente, ¿no? Todas estas diferencias. Y bueno, el doctor Alfredo Torres Viloria, ¿no? Que también, por supuesto, lo conocemos bastante, que reconocido internista en la Ciudad de México, en el Hospital Gea González, pero pues también le encantan estos temas un poco que van hacia la política. Y aparte de felicitarlo, le pregunta, ¿cuál es su opinión acerca del plan de justicia del pueblo yaqui por parte del gobierno? Bueno, yo no podría extenderme en primer lugar porque no lo conozco en detalle. Se han hecho algunas obras que no alcanzo a conocer todas. Yo veo con esperanza, con ilusión, que las obras de irrigación que se están haciendo en este momento realmente los beneficien. Entonces, yo sí creo que puede haber algunos aspectos buenos de ese plan. Mi pregunta es, ¿qué tanto se van a aterrizar? Porque desde Lázaro Cárdenas se han hecho muchos planes. De hecho, lo de Salinas, el papel se veía muy bien. Desgraciadamente no se aterrizaron de la manera correcta. Entonces, ojalá ahora sí se haga, pero yo no podría opinar ni pronosticar ni en un sentido ni en otro, que no me corresponde además. Ok. Doctor, ahora que nos comentaba que en general es gente desconfianza, que tiene desconfianza con los lloris, ¿cuál es como la táctica o el método, por lo menos en su consulta, en su práctica, ¿no? Para generar empatía, para acercarse a ellos y poder establecer una adecuada relación médico-paciente? No, por un lado es cuando tenemos a alguien que está más occidentalizado, por ejemplo, de la familia, o en algún momento que tuvimos en el sentido de que yo ya no conozco, pero hubo un colega, un neurólogo que ya murió, que siendo totalmente occidental, pero él hablaba porque él había, creo que incluso nacido en uno de esos pueblos. Su padre era militar, en algún momento hubo cuarteles porque los tenían muy vigilados. Entonces él creció en esas comunidades. Entonces, bueno, en el IMSS, en algún momento, cuando me salieron con eso de no habla Castilla, pues le hablé para que fuera traductor. Luego ya que se empezó a reír, y entonces me dijo el neurólogo que se estaba entendiendo todo. Entonces ya que se vio descubierto el Jackie ya empezó a hablar en español. Actualmente, en los últimos años, que ya no tengo un traductor de ese tipo, muchas veces los hijos o los nietos que están más hacia nuestra cultura, pues actúan de intérpretes y entonces cuando ven que el interés es realmente ayudarles, es cuando empiezan a abrirse. Yo pienso que lo fundamental, como ocurre con los pacientes en general, y algo que yo aprendí en educación en diabetes, porque mucha de mi consulta es de diabéticos, tanto occidentales como los yaquis, ¿no? Eh, es no regañar a la gente, no imponerles la opción de tratamiento, sino hacerles ver que, bueno, que mi interés es ayudarles y ellos tienen que permitir o dar permiso, porque si no, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces, a veces yo soy muy tajante cuando, por ejemplo, les digo que hay que usar insulina, pero no los amenazo, no los regaño, no les digo que tiene que ser a fuerza. Les digo, esto es la mejor solución, de otra manera vamos a perder tiempo. Y cuando se los planteo así, pues bueno, eso generalmente ha funcionado. Sí, bueno, sin duda, son consejos que, bueno, no nada más se aplican con ellos, ¿no? Aplicarían prácticamente con todos los pacientes que vemos del día a día. Y bueno, nuestro presidente, el doctor Faustino Morales, también está, como siempre, atento a nuestras sesiones. No siempre le es posible conectarse a estas sesiones de preguntas y respuestas
pues muchísimas ocupaciones que tiene. Le manda saludos, le felicita y su comentario es acerca de los refrescos embotellados, ya que contienen muchísimos azúcares y bueno, está más que comprobado que hacen estragos en la salud y se ha visto no solo en las etnias como la yaqui, sino también como los chámulas en Chiapas, ¿no? Sí, ese ha sido un factor en todas las etnias, básicamente. Entre los yaquis, definitivamente las bebidas azucaradas ha sido un grave problema. Bueno, es todavía. Con los yaquis tenemos tres problemas que también son comunes, pero posiblemente aquí resalta mucho lo del abuso de la cerveza. Sonora tiene un problema de abuso de cerveza con el pretexto del calor. Obviamente hace calor, pero pues para el calor hay que tomar agua. Ujú. Entonces ellos tienen un consumo muy marcado de cerveza. Eh, Muy frecuente, tal vez consuetudinario, más las bebidas embotelladas azucaradas, más la comida chatarra en general, sobre todo lo que son panes dulces, pero procesados. Entonces, esto que resulta relativamente barato, fácil de conseguir, en un ambiente donde la conservación del alimento es muy problemático, porque además muchos no tienen refrigerador, pues eso ha dado lugar a un consumo de estas opciones tan ricas en calorías, en grasas, en azúcar. Y definitivamente eso junto con la disminución de la actividad física, puesto que ya no es la de antes, pues nos ha llevado a obesidad, enfermedades crónico-degenerativas y el problema que tenemos en todo el país. Pero como vieron, sus prevalencias de diabetes y de hipertensión son mayores que la media nacional. Sí, claro. Y también en su charla nos comentaba acerca de el uso de estos, bueno, como no son estufas, como fogones tradicionales. También tienen alta prevalencia en EPOC. Sí, el problema de biomasa, que no es solamente de esta etnia, sino de otros grupos indígenas y de mucha población rural, sobre todo en la sierra. Definitivamente tenemos un problema de biomasa terrible, no nada más en EPOC, sino también en sea broncogénico. Entonces, sí estamos en un valle donde hay mucho asma. Ujú. Es interesante que el primer libro mexicano de alergias se hizo en base a una tesis que se hizo en este valle. Entonces tenemos mucho asma, pero también tenemos mucho EPOC. Y a veces enciman, se solapan ambos problemas, ¿no? Asma más EPOC o asma más problema de biomasa. Sí. No, y lo complicado que debe ser también, bueno, que no tienen todos los servicios de salud al alcance y que quizás se retrasen diagnósticos cuando tendrían que ser más oportunos, ¿no? Sus tratamientos y todo. Pero bueno, el doctor Raúl Ramos desde Facebook le saluda, le felicita, excelente plática. Y la pregunta es, ¿qué fue de los yaquis que se fueron a Yucatán? ¿Se asentaron allá? O bueno, ya nos comentaba que algunos regresaron, pero entonces algunos más se quedaron por esos rumbos cerca, ¿se Hasta, sabe? hasta donde sé, que no podría yo afirmarlo en forma absoluta, pero hasta donde yo sé, no hubo asentamientos. A lo mejor alguien en forma aislada se llegó a quedar allá. Hubo mucha mortandad, que ya lo mencioné, pero prácticamente los que sobrevivieron se vinieron, Ujú. algunos en pie, otros en tren, y se reincorporaron. Un fenómeno curioso es de que en algunos de los pueblos yaquis se hicieron barrios que eran de los que habían vivido en esa deportación y donde incorporaron algunas cosas que se trajeron de allá, entre otras el uso de calles más o menos rectas, porque antes de eso los yaquis tenían sus casas en una forma caótica, medieval. Entonces, Ujú. es a raíz de que estos regresan que empiezan a hacer calles en escuadra, calles rectas, ¿no? Y incorporan algunas costumbres que se trajeron de ahí, pero hasta donde sé, la gran mayoría intentó regresar. No he sabido de comunidades que se hayan quedado allá, posiblemente casos aislados. Sí, 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 dispersos quizás ahí o en el camino, ¿no? Donde ya se perdió como tal.
el rastro o la pista de qué fue de ellos. Le saluda también la doctora Olga Lidia Vera, le felicita. El doctor Tomás Patiño, bueno, nos había hecho una pregunta, pero creo que solo la contestó acerca del libro de las enseñanzas de Don Juan, que él consideraba que probablemente sería como el contexto en Michoacán, pero parece que se refiere a los yaquis. Entonces, pues hay que tener como mucho cuidado en lo que se lee. Pero ahorita que comentaba esto el doctor Patiño, ¿qué hay de esa leyenda que cuentan acerca de la sequía que hubo? Bueno, es una leyenda, ¿no? Donde pidieron ayuda, mandaron una golondrina a pedir ayuda a uno de sus entidades divinas, ¿no? Yoku, Yuku o algo así. Eso sí es parte de los yaquis, ¿o no? Hay una mitología que se ha discutido mucho su autenticidad. Definitivamente había una serie de ideas o de leyendas, una religión de tipo animista antes de que llegaran los misioneros. Y seguramente algo de eso sobrevivió, pero hay la sospecha de que en el siglo XIX hubo muchas leyendas o tradiciones que se inventaron, que no necesariamente son auténticas. Entonces, bueno, sí se habla de seres precursores de los yaquis, que algunos de ellos, ante la llegada de los misioneros, se fueron al monte, se convirtieron en animales, Ujú, unas creencias animistas. Se habla de un saltamontes, de la montaña en el Bacatete, de otra serie de cuestiones, una serpiente gigante, en fin, pero es un poco difícil saber qué tan auténtico, ¿no? Y definitivamente lo de las enseñanzas de Don Juan es auténticamente un fraude, porque menciona cosas como el peyote, que es más bien de Nayarit, y no tiene nada que ver, bueno, todo este tipo de conceptos son ajenos a los yaquis, que además los yaquis han conservado su catolicismo con todo su sincretismo, pero la inmensa mayoría siguen siendo católicos, incluso muy tradicionales, ¿no? Y aunque tienen sus maestros refrenderos, ellos reciben sacerdotes católicos, incluso ha habido sacerdotes de etnia yaqui, eh, y la relación con la diócesis actualmente es bastante buena. O sea, sigue habiendo esa comunicación, digamos. Entonces, este tipo de ideas paganas, pues es un tanto cuestionable. ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, para tener de repente como esa intención de discernimiento, ¿no? De lo que estamos leyendo, ver que sí es y que puede ser, como dijo, auténticamente falso. Esa frase me encantó. Bueno, respecto al lenguaje, ¿no? A esta, había una variedad, pero se han ido extinguiendo, ¿no? También con el paso de los años, dentro de la misma tribu o de las tribus que hay en Sonora. ¿Qué se visualiza en un futuro para la lengua natal que ellos tienen? ¿Hay algún tipo lo que quiero preguntarle básicamente es, ¿en las escuelas hay esa educación bilingüe? ¿Hay como algo como para reforzar el no perder su lengua? Ellos han sido muy celosos, de manera que la educación preescolar y primaria la hacen en su lengua, en su Ujú, lengua. Tienen maestros de la etnia y la enseñanza la hacen en su lengua con libros que ellos han traducido del castellano a su lengua. Entonces, no solo son bilingües, sino que en realidad ellos son, eh, en un principio, hablantes de yaqui y como una segunda lengua el castellano. Entonces, mm, sí es muy posible que ellos logren conservar, aparte ellos han sido muy celosos de defender su lengua. La queja de los mayores es de que ha habido un cierto porcentaje de jóvenes que al llegar ya a cierta edad se alejan o pierden interés, incluso se van de las comunidades y se integran a los yobis. sí. Pero mi pronóstico, yo pienso que así como han sobrevivido todos estos siglos, van a seguir sobreviviendo como una cultura. Sí, claro. Sí, bueno, han generado fortalezas en muchos sentidos, ¿no? Incluyendo la lingüística. Por ejemplo, sé que el tema
pues es cultural, a lo mejor ni tanto médico, pero pues sí, preguntar acerca de qué va a pasar entonces con su economía, o sea, qué se puede hacer o cómo se pudiera, digo, desde su perspectiva que los conoce de forma como más cercana y que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad. A mí me maravillaba ver cómo es esto de lo de la danza, todos los significados que tiene, que la verdad creo que me lo he perdido. Afortunadamente, pues hemos visitado algunos estados, pero creo que nos hace falta dar un buen recorrido por Sonora. Pero bueno, insisto, desde su perspectiva, ¿qué se podría hacer como para ayudar en ese sentido? Bueno, voy a mencionar una de mis novelas favoritas, que es Dune o Dunas. Y si la Ujú, han leído, esa fue una novela de culto de los años 70, 80. Eh, en la novela hay un desierto donde viven algo así como los beduinos y llega un ecólogo que se pone a vivir con ellos y les promete un planeta donde va a haber otra vez lluvia, árboles, pasto, en fin. Yo creo que tendría que ser algo así. Alguien que entrara a vivir con ellos, que entendiera su forma de vivir y luego les dijera que es posible vivir de otra manera. Mientras sea desde afuera, no va a haber un cambio. Mientras se les quiera imponer una manera de hacer las cosas, por más que se les dote de dinero, de obras y demás, va a seguir pasando lo mismo. Entonces tienen que entrar la gente, como entraron los misioneros en su momento, que los llevaron de la edad de piedra, de que vivían de frijol y maíz y no tenían ganado, cazaban poco, no tenían construcciones, no tenían casi vestido. Los jesuitas realmente cambiaron su vida porque se quedaron a vivir con ellos. Yo creo que tendría que ocurrir algo semejante en este momento. ok, y bueno, entonces en su economía, si ellos no son tan productivos, ¿cómo se hace esto del consumo o generan estos cultivos de autoconsumo para sus comunidades? Porque pues también tienen el acceso a los refrescos o tienen otros trabajos también en localidades más grandes. Generalmente ellos trabajan en otras cosas. Es parte de lo triste de su situación. Ellos tienen un fenómeno que se casan muy jóvenes. Entonces las mujeres se embarazan 13, 15 años y dejan la escuela y dejan de tener otras oportunidades. Pero también los varones se casan 14, 15 años, entonces dejan la escuela, se pueden a trabajar y como no tienen una preparación, entonces trabajan de jornaleros, de peones, de lo que sea. Pues, Entonces reciben poco dinero. La idea del autoconsumo es de que cultivan actualmente muy poca superficie y no lo hacen en forma, digamos, industrial, trabajar su tierra. ujú. Entonces ellos reciben ingresos muy pequeños. Alguien me mencionaba, realmente no tengo el dato, pero que posiblemente una familia tenga que vivir con 100 pesos, 100 pesos al día. Entonces, lo que ocurre con otros grupos marginados, gastan en refrescos, en tal vez galletas, tortillas, frijol. Entonces es una mala alimentación, eh, pero no tienen realmente mucho ingreso. Sí, claro, y eso es como lo más triste, ¿no? No, Sí. poco ingreso y mal invertido, por así decirlo. Y bueno, justo en ese sentido, el doctor Carlos Lenin Pliego Reyes también le saluda, le manda un fuerte abrazo y no, su comentario es pues lamentable cómo no se han fortalecido a este tipo de comunidades locales y los estragos a los que bueno, en salud y en todos los sentidos a los que los ha llevado el consumismo y como bien nos decía, el abuso pues de sustancias, ¿no? Alcohol que pues, no sería tan malo si no es en exceso, ¿no? Y ya de otras drogas. Y bueno, también comentaba algo acerca de que es una zona quizás, porque no se oye, honestamente, bueno, uno escucha noticias, pero no se oyen como focos de violencia o algo así. Es muy importante, es un paso, es una zona, o por qué Y no se escucha otra realmente cosa más. sí hay violencia, sí hay violencia. Tal vez las noticias sean selectivas, pero bueno, aparte de que en Ciudad Obregón hay zonas, hay colonias donde sí hay violencia, no es parejo en toda la ciudad, pero si nos vamos a lo que son comunidades ya aquí sí ha habido.
Ha habido incluso asesinato de líderes yaquis. Hace unos años en pandemia asesinaron a un líder muy prominente y posiblemente haya tenido que ver el crimen organizado. Entonces sí hay situaciones de violencia, sí se sabe que hay grupos que trafican y originalmente pues era un lugar de paso, actualmente sí hay mucha distribución. Se dificulta porque al ser como una especie de reservación, las autoridades mexicanas a veces tienen problemas para entrar. Entonces eso le da como más libertad al crimen organizado pues, para hacer sus cosas, ¿no? Entonces, pero de que hay violencia, sí, sí hay violencia. Bueno, justo, ¿no? Qué bueno que nos lo aclara, porque uno quizás tendría esa idea, ¿no? Que viven como más tranquilos y más en paz por aquellos rumbos, pero bueno, esto creo que ha impregnado prácticamente a todo el país de una forma, pues, muy triste y muy asombrosa e increíble, porque es difícil pensar que vivimos en medio de tanta violencia, ¿no? Doctor, estoy revisando las redes sociales y no veo. Ah, sí, ya llegó otra pregunta, doctor. Em, ¿Cómo está distribuida la población en relación a género y qué grupo etario predomina? Bueno, su población en cuanto a sexo, yo pienso que es igual que todo México, un poquito de predominio de mujeres, pero casi igual. Y es una pirámide que todavía ha conservado una cierta base un poco más amplia, precisamente porque ellos empiezan su etapa reproductiva muy pronto. Lo que veíamos en México en los 60, 70, o tal vez más marcado, ¿no? Pero también es preocupante eso, el embarazo adolescente, que ellos lo tienen muy extendido. Sí. Por ejemplo, ahorita volviendo a tocar estos temas médicos, también tienen los mismos problemas en cuanto a diabetes gestacional, preeclampsia, muertes perinatales. De eso no tengo el dato porque realmente no me toca ver embarazadas. Bueno, yo prácticamente no veo embarazadas. Eh, Ujú, con la población mestiza rara vez intervengo en diabetes gestacional o claro. diabetes de embarazo, pero población yaqui absolutamente no me ha tocado, entonces no tengo el dato. Ok. Y bueno, un poco también en cuanto a que nos comentaba de que la base de poblacional es amplia, aceptan, bueno, si es una comunidad cerrada, aceptan estos temas de vacunación. Hay también mucha resistencia. Hay mucha resistencia por la desconfianza de la que hablé anteriormente. O sea, ellos tienen un cierto rechazo a todo lo que venga de fuera. Entonces, sea vacunas, sea cualquier otras medidas preventivas. Ujú. No, pues entonces, muy complicado, ¿no? Todo un tema. Ujú. Por eso que tendría que entrar a vivir con ellos y que pudiera Ok. convencerlos del beneficio, por ejemplo, de las vacunas. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 eso, bueno, desde lo más básico, ¿no? Medicina preventiva, ¿no? Todo lo que implica, y así como pudiera tener también impacto en todas sus demás áreas, ¿no? Sociales y sobre todo económicas, ¿sí? Doctor, ahora sí, no veo ninguna otra pregunta en la plataforma, ni que nos hayan enviado por Facebook, que nos apoya Héctor, que está en redes sociales y siempre está muy al pendiente. Muchas gracias, Héctor. No veo ninguna otra. Le siguen mandando felicitaciones y saludos, doctor. Yo creo que si nos entretenemos uno por uno, bueno, nos vamos a llevar otra media hora. Entonces, no sé si quiera cerrar esta charla de esta noche con, pues no un mensaje, pero sí un comentario final, algo con lo que debamos de quedarnos como mexicanos, no nada más como internistas, ¿no? Acerca de nuestras raíces, culturas, tradiciones y este pobre entendimiento de las etnias. Yo pienso que no hay que quedarnos con una historia oficial, hay que investigar un poco la historia y al tratar, porque es una realidad cotidiana con estos grupos, yo creo que no hay que juzgarlos, porque muchas veces se les dice que son flojos, que son
ignorantes que quieren vivir así, no es que quieran vivir así. Hay que tratar de entenderlos, hay que precisamente acercarnos a ellos como personas que son para ayudarlos, pero no hay que juzgarlos, no hay que rechazarlos. Son personas que tienen muchos valores y que merecen ser ayudados, aunque parezca que no se dejan. Yo creo que sería el mensaje final. Muy agradecido de poder compartir estas inquietudes personales, estos intereses personales. Soy totalmente Colegio de Medicina Interna de México. Esa sería mi bandera, pero en respuesta al comentario de la doctora Jackie, también mi identidad como médico niquel definitivamente es así, es muy cierta. Yo he aprendido mucho de él y precisamente mi interés por la cultura japonesa me llevó después a estudiar otras culturas como esta que tengo cerca de donde vivo. Excelente. Siempre eso enriquece, ¿no? Bueno, nos enriquece como personas. Y bueno, qué padre porque pues tiene, ahora sí que muchas, no temas de dónde cortar, muchas culturas de dónde cortar. Ojalá y tuviéramos también ese interés desde los lugares de donde vivimos y poder difundirlos y conocer un poco más de estos pueblos. Y como decía, tratar de entenderlos, no juzgar, tratar de entenderlos, ¿no? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Sabemos que sí, es cierto, tiene bien puestísima la camiseta del Colegio de Medicina Interna, antes a mí, ¿no? Y creo que la llevará por siempre, ¿no? Desde que lo conozco, doctor. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, que ha destinado para compartir con nosotros toda esta información y bueno, salió de sus actividades usuales para regalarnos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes, como siempre, que nos acompañan en esta noche. Tenemos solo un par de anuncios parroquiales. Nos vemos próximamente en el curso internacional de medicina interna en Villahermosa, que empezará desde el próximo martes 18 hasta el 21 de junio. Y bueno, ya está listo el programa académico, está en las redes sociales y ese es el anuncio. La próxima semana, el próximo miércoles, estaremos pues ocupados en aquellos lugares y por acuerdo de la mesa directiva se había pensado inicialmente no generar una ponencia en el próximo miércoles, pero sabemos que siempre están muy atentos a lo que tratamos de preparar con mucho gusto para ustedes, así que tendremos, bueno, ahora coincidió otra ponencia cultural, también por un internista reconocido del país, así que pues quienes tengan oportunidad nos saludamos en Villahermosa y quienes no, también nos vemos por aquí la siguiente sesión semanal. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.